Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Tenemos el día de hoy como invitado al ingeniero Pablo Félix Luciani, quien es o fue mi profesor en mi época de pregrado. En esta oportunidad lo tenemos como ponente, como expositor, quien nos va a hablar un poco sobre lo que es la infraestructura vial y sobre la ingeniería de tránsito. Es ingeniero de transporte de profesión, tiene una maestría en ingeniería de transporte en la Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene un doctorado en educación, un doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible. Es también egresado de ingeniería civil, próximo abogado también lo tenemos, especialista, consultor en lo que es seguridad vial, ha participado en congresos nacionales e internacionales, es docente, catedrático de la Universidad Federico Villarreal, también en algunas universidades particulares como docente, y el día de hoy lo tenemos como invitado en esta entrevista y charla y conferencia por este medio moderno que estamos utilizando por la pandemia. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias, André. La verdad que es un gusto el día de hoy compartirles este tema de infraestructura vial e ingeniería de tránsito. Bueno, he visto conveniente cuando te comenté el tema de la infraestructura, porque es vital, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tenemos en el país con respecto al transporte, ¿no? Y lo que enmarca, lo que es, enfoca la ingeniería de transporte, la relación que existe en lo que es la ingeniería de tránsito y ahora, en estos tiempos, lo que es la movilidad urbana, ¿no? Ahora lo que es el bicentenario. Uh-huh. Ok, Pablo. Sí, Ok, eso es lo que queríamos saber relacionado a esto de la movilidad urbana, que estamos también utilizándolo, aplicándolo mucho, más también por la pandemia. Bueno, infraestructura vial y ingeniería de tránsito son conceptos, digamos, diferentes, pero que tienen un denominador muy común, ¿no? Porque al final pueden ser, son componentes en diferentes ideas, pero que van relacionados para el usuario, para el peatón, para el vehículo. Y tenemos actualmente muchos conflictos en lo que es ingeniería de tránsito, también hablamos de la congestión, en lo que es infraestructura vial sobre los pavimentos, pavimentos flexibles, pavimentos rígidos, que actualmente los tenemos en nuestra vía, el deterioro que existe dentro de nuestra infraestructura, y están los conocidos baches que vemos también a qué se deben. Me imagino que a un impacto vial que no es muy favorable, las concesiones, un poco político también. Tenemos, el año pasado se han paralizado algunas obras de Provías por el tema de la pandemia y se está retomando nuevamente algunos proyectos, y eso es lo que queríamos saber. Queremos conocer un poco más, Pablo, y creo que tú eres una persona indicada para que nos puedas exponer mucho de estas teorías y de estos conceptos, Pablo. Así que la pantalla, el momento de la asociación, agradecerte ante todo, es todo tuyo y te escuchamos, Pablo. muchas gracias, André. Cierto, bueno, en primer lugar también en memoria del ingeniero Luis Camacuari, ¿no? Que fue también docente fundador de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Él justamente nos enseñó el curso de ingeniería de tráfico, ¿no? Todos los que fuimos ingenieros de transportes y que este año pues partió la presencia, ¿no? Y bueno, agradecer también, bueno, gracias a toda la asociación, a ti, André, y gracias a Dios también por esa oportunidad que puedo compartirles a todos ustedes. Espero que sea de agrado de todos. Muchas gracias. Vamos a, entonces, André, a ver el tema de estos conceptos y justamente, según opinión personal, ¿cuáles son los problemas que existe referente a lo que es al problema del transporte y tránsito? Continuamos entonces. Vamos a definir primero qué es infraestructura vial. Vemos, la infraestructura vial tiene un elemento básico. Este elemento básico dentro de la infraestructura vial son los pavimentos, ¿no? Como bien pueden ver en la pantalla, dice, puesto que otorgan la superficie de rodadura en concordancia al diseño geométrico. Esta es una relación directa con el diseño geométrico. O sea, lo que vamos a ver más adelante, la movilidad urbana, ¿correcto?
Vemos también la categoría de las vías. Existe una categoría de la vía de acuerdo a su velocidad de diseño. También vamos a ver la necesidad de los medios de transporte. Asimismo, dice, el estado del pavimento depende en la mayoría de los que incurren los usuarios. El pavimento es el elemento que requiere mayor cantidad de recursos en la construcción y mantenimiento. Vemos, como bien mencionaste, el tema de los baches, ¿no? Nosotros conocemos esa idea de bache, pero en sí los baches se generan a causa de, ¿no? Vemos de repente en el tema de desgaste del pavimento, fallas del pavimento, de acuerdo a qué tipo de capa de rodadura es, ¿no? Vemos si es pavimento rígido o si es pavimento flexible. Si es un pavimento flexible necesita un mantenimiento continuo, ¿no? Una observación continua. En cambio, si es pavimento rígido, de concreto armado, ¿no? Entonces vemos de que va a durar, pues, por cierto, mucho más tiempo y a la vez, pues, es mucho más costoso, ¿no? La ingeniería de tránsito, según el Instituto de Ingeniería de Transporte de Estados Unidos, dice, es aquella fase de la ingeniería de transporte que tiene que ver con la planeación segura y eficiente, el proyecto geométrico, la operación del tránsito por calles y carreteras, sus redes terminales, tierras adyacentes, relación dice, a otros modos de transporte motorizado y no motorizado. Entonces acá incluye, por ejemplo, el tema de los vehículos, incluye, por ejemplo, el transporte no motorizado, el caso de las bicicletas, ¿no? Que ahora está en boga. Pero hay que determinar algo, ¿no? Vemos la movilidad. Movilidad es el concepto general que vamos a ver dentro de un momento, que hay expertos, así como en derecho se ve, hay expertos que ven doctrina, ¿no? Por ejemplo, en derecho penal, en obligaciones. Acá vemos, por ejemplo, también expertos conocidos a nivel mundial que ven el tema de movilidad urbana, ¿no? Como el caso de Jan Gehl, como el caso de Eduardo Vasconcelos en Brasil, ¿no? El cual yo tengo el placer de conocerlo, ¿no? La oportunidad que pude ir a Brasil. Y bueno, entonces la ingeniería de tránsito implica lo que es la infraestructura, el diseño geométrico, ¿no? La seguridad vial. Vemos la gestión de tránsito. La gestión de tránsito es la aplicación de la ingeniería de tránsito y la tecnología, ¿no? Entonces vemos acá, es la combinación de medidas que se utilizan para preservar la capacidad del tránsito y mejorar la seguridad, la confiabilidad, el rendimiento de todo el sistema de transporte por carretera. Estas medidas apoyadas con el uso de sistemas de transporte inteligente, los ITS, y sirven y ayudan, dice, al impacto y rendimiento de la red de carreteras y operaciones del día a día. Entonces, en la gestión de tránsito implica, por ejemplo, el monitoreo. Ahí vemos, por ejemplo, los dinamómetros, o sea, las olas verdes. Vemos también, en este caso, las cámaras, tomo, ¿no? Para observar in situ los drones y todo ello que nos ayuda a poder monitorear, hacer un seguimiento, ¿no? Y justamente eso implica también los tres elementos que entrarían en la infraestructura vial que vamos a ver más adelante. Para poder solucionar el problema de transporte necesitamos estos tres puntos primordiales, ¿no? La voluntad y orden político, la infraestructura adecuada, o sea, es vital que exista una infraestructura adecuada. No implica, por ejemplo, que yo voy a poner un sistema operativo y solución problema de transporte, no. El tema es de necesito una infraestructura adecuada, ¿no? Necesito, por ejemplo, una vía multicarriles, que haya un control, por ejemplo, de velocidad para que no haya muchos accidentes, aunque en ingeniería de tránsito también consideramos en el tema de la velocidad como el nivel de servicio, ¿no? Cuando es más fluido, es un nivel de servicio A, cuando es mayor congestión es nivel F, pero también el tema es cuando perdemos el control de lo que es la velocidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en ello. Y la educación del usuario, ¿no? Entonces, hace muchos años, cuando yo explicaba en la universidad, de acuerdo a Cali Mayo, la versión anterior mencionaba estos tres puntos, ¿no? El hombre, vía y vehículo, donde aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Estos tres partes primordiales que implica el transporte. Si no, no existiría este tema del transporte. Y también la prevención de accidentes, según el programa Ministerio de Transportes de Brasil, vemos que sí también otros tres puntos: educación, ingeniería y el área legal normativa. Entonces, en el tema de ingeniería, es donde nosotros como ingenieros de transportes, ingenieros civiles, que vemos el tema de la infraestructura, necesitamos poner la pauta, ¿no? Nosotros tenemos que capacitar a quienes para cambiar esta cultura de la seguridad del transporte, para que no haya más muertes, para mejorar pues el transporte en sí, en general, necesitamos nosotros como ingenieros capacitar a quienes, a los docentes, desde etapa inicial, a que puedan ellos garantizar lo que es la seguridad vial,
¿no? Inicial, primaria, secundaria, y también a los periodistas, para que pueda haber una continua, ¿no? Y masiva campaña de prevención de lo que es la seguridad vial, el transporte, cambio de cultura. Por otro lado, tenemos al área legal. Tenemos, por ejemplo, el área normativa. Entonces, en el área normativa, por ejemplo, nosotros como ingenieros ponemos la pauta, por ejemplo, en lo que es los manuales, ¿no? En los manuales de carreteras, en los manuales, por ejemplo, de seguridad vial, nosotros ponemos la pauta con normas claras, no que se estén interpretando, ¿no? No vamos a hacer tipo un código civil, no como un código penal, ¿no? Que tiene que analizarse, no. Acá tenemos que poner candados, claras, normas claras, ¿ok? Nosotros como ingenieros tenemos que poner la pauta, ¿no? Tenemos nuestro trabajo. Y por otro lado también la policía, porque la policía que tiene que poner normas drásticas. Entonces, ¿el ingeniero puede hacer leyes? Sí puede hacer leyes. ¿De parte de dónde? Del Colegio de Ingenieros. Entonces, nosotros como ingenieros de transporte necesitamos poner las cosas en claro y empezar a hacer leyes desde el Colegio de Ingenieros, ¿no? Así es que los invito a todos, por favor, tienen que colegiarse, estar habilitados y unámonos juntos para poder cambiar toda esta cultura, porque nosotros como ingenieros de transporte llegamos antes de gobiernos locales, gobiernos, ¿no? Por ejemplo, el ministerio, y a veces estamos atados de manos, porque a veces, ¿qué sucede? En tema de derecho, por ejemplo, existe el abuso del derecho, ¿no? Y dicen, quiero trabajar, y la informalidad, pues ya es un tema que escapa de nuestras manos, que es más, es un tema legal que un tema de ingeniería. Entonces nosotros como ingenieros, enfoquémonos en lo que es infraestructura, por favor. Bueno, continuamos. En el caso de la movilidad urbana, vemos implica a la persona. Tenemos que brindar seguridad a la persona. Entonces, por eso, por ejemplo, en otros países ya se trabajó el tema del tráfico calmado. En el caso, por ejemplo, ampliar veredas para que puedan cruzar con seguridad, ¿no? Porque vemos que a veces cuando cambia el tiempo semafórico te gana y ocurren atropellos. Generalmente los semáforos son para los vehículos, no para los peatones. Entonces necesitamos crear seguridad, ¿no? Que sea pues un entorno amigable para la ciudadanía en general, ¿correcto? Entonces aquí es un tema, el tema del diseño geométrico es primordial la infraestructura y vemos pues la inclusión de lo que sería a las personas con movilidad reducida, ¿no? Personas con discapacidad, niños, ancianos, personas discapacitadas, y en el caso, por ejemplo, de las ciclovías, que tengan una vía exclusiva, no pueden estar compartiendo con vehículos, no pueden estar compartiendo con personas, necesitan una vía exclusiva, ¿no? Peraltada, como bien lo indica el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces acá vemos, por ejemplo, cómo se aplica en la movilidad urbana el diseño geométrico. Vemos, por ejemplo, el tema de los camellones, ¿no? En el tema, por ejemplo, vemos el tener espacios públicos amigables a la ciudadanía. Por eso, yo indico de que la infraestructura es primordial en el tema de transporte, ¿no? Y vemos acá algunos expertos, ¿no? A ver si de repente pueden ver ahí la foto, ahí por ejemplo, voy a mover un ratito. Acá tenemos a Eduardo de Vasconcelos, que justamente Eduardo Vasconcelos menciona el uso de las vías es muy dependiente de las características económicas de las personas. Cuando una persona tiene mayores recursos, tiene mayor capacidad de movilizarse. Las personas necesitan movilizarse, si no, no pueden sobrevivir. Somos como como el oxígeno, como la sangre, necesitamos movilizarnos, necesitamos trabajar, ¿no? No es como en la época de pandemia, por ejemplo, estábamos en casa y no teníamos recursos, y estamos en crisis, ¿no? Entonces, por eso, como indica, la movilidad en sí implica desarrollo, ¿correcto? Entonces es lo que podemos ver aquí. La movilidad de las personas crece, como bien indica acá Eduardo Vasconcelos, un reconocido ingeniero civil y sociólogo en Brasil. Y también vemos a Jan Gehl, que es muy reconocido también en el tema de movilidad. Dice, el concepto de la gestión de la movilidad nace del objetivo de promocionar el transporte sostenible. Él implica, por ejemplo, el tema de espacios verdes, implica, por ejemplo, el tema de las ciclovías, todo ello, ¿no? Y acá, por ejemplo, menciona que es un tema social, económico, medioambiental y de gestionar la demanda de diferentes modos de transporte. Vemos distintos modos de transporte que
no van a competir entre ellos, que van a ser complementarios, ¿correcto? Vemos que la ciclovía tiene recorridos cortos e implica áreas verdes. No puedo estar compitiendo, pues, la ciclovía con los sistemas de transportes masivos. No puedo estar compitiendo, por ejemplo, con el metropolitano, con la red de tren. He visto, por ejemplo, unas redes de ciclovías que van a hacer rutas extensas, tampoco no es estable, ¿no? Tenemos que dar prioridad al transporte masivo, aprovechar al máximo lo que es la capacidad de vía, hacer un estudio de tránsito. Eso implica lo que es la ingeniería de tránsito, ¿no? A veces se hace infraestructura y no se analiza de acuerdo a la ingeniería de tránsito, que es el criterio que todo ingeniero debe tener, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, la gestión de la movilidad, que implica lo que es ingeniería de tránsito, ¿no? Vemos a medidas blandas, no requieren grandes inversiones ni un rendimiento benéfico, costo elevado, tales como la información, concientización, comunicación, coordinación, servicios entre distintos operadores de transporte. Bueno, esto propiamente es planificación, ¿no? Lo que es ingeniería de tránsito. El diseño también, y bueno, continuamos. Lo que quería más o menos que se entienda bien es la infraestructura es como, digamos, si en el tema de computacional, lo que es el hardware, ¿no? Lo que es, pues, la computadora en sí. Y la ingeniería de tránsito es el criterio, la persona que va a trabajar en la infraestructura, ¿correcto? Entonces vemos la infraestructura vial es justamente dónde voy a trabajar. Y el criterio es la persona. El criterio, nosotros, ¿correcto? Nosotros somos, como ingenieros tenemos que hacer un buen uso de la infraestructura. Observamos acá, por ejemplo, lo correcto que se debería considerar, ¿no? Y que muchas veces, no se tiene en cuenta en la actualidad. La infraestructura vial debe estar en primer plano. El criterio, que es la ingeniería de tránsito, y después la gestión de tránsito, la tecnología. La tecnología tiene que estar acorde a los conocimientos básicos de ingeniería de tránsito, de ingeniería de tráfico, ¿correcto? Ahora, lo contrario es lo que está ocurriendo. Se está haciendo gestión de tránsito, gestión de transporte, pero no se está considerando la infraestructura vial. Vemos que, por ejemplo, cuando se implanta corredores, no se analiza, por ejemplo, el tema de la continuidad de recorrido, no se analiza el estado de las vías, no se analiza, por ejemplo, el estudio de demanda de viajes, ¿no? Se implanta, dice, porque hubo rutas que ya tenían demanda y digo, pues ya va a ser exitoso, ¿no? Pero no vemos de repente lo que puede suceder los principales afectados van a ser la población, porque es un impacto social tremendo. Salen las personas a las calles y ya no tengo rutas, ¿no? Y entonces genera que la gente comience a tener todo su vehículo y eso me genera mayor congestión. Entonces ya no aprovecho la capacidad de la vía. Caso como bien ocurre, por ejemplo, en la avenida Tacna, ¿no? Que todos, por ejemplo, van puros colectivos y el corredor azul a veces va vacío, ¿no? Caso que ya escapa de lo que es la ingeniería, entra el tema de la informalidad, que es un tema ya de derecho, ¿no? Entonces, justamente todo ello implica en lo que es la infraestructura, ¿no? Vamos más adelante. Entonces, vemos la ingeniería de tránsito, la infraestructura vial, tienen que encajar entre ellos. La gestión de tránsito, que es propiamente la aplicación de la ingeniería de tránsito con tecnología, y la movilidad urbana. Todos ellos tienen que trabajar en conjunto, juntos, ¿correcto? No puedo hacer gestión de tránsito, ponerle tecnologías, ¿no? Por ejemplo, ya quiero ponerle ola verde y le pongo a poner, pues, digo, ya pongo los controladores, ya, pum, 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 ya tecnología, ya bacán, todo, y no vas a campo, ¿no? Y pones un contratista, pones otro contratista, hacen unos huecos, no hacen buenas obras, se cae, o sea, el tema es terrible, porque están ignorando el tema de las obras civiles, el tema de la infraestructura vial. Es importantísimo analizar in situ. El ingeniero tiene que ir a campo, tiene que estar allí observando. No puede estar solamente en gabinete, o sea, no es un trabajo solo de oficina. El ingeniero tiene que ir a campo, tiene que observar, tiene que hacer los estudios de tránsito como corresponde. Continuamos. En la infraestructura vial, justamente hay tres elementos importantes que implica la infraestructura vial. Justamente menciona un autor
un libro que tengo, el tema del estado de la red vial, ¿no? Que es lo primordial en la infraestructura vial, la conectividad. Vemos que bien pueden ser, por ejemplo, vías de pavimento rígido, pavimento flexible, las fallas de pavimento, todo ello se tiene que analizar, ¿no? El estado de la vía. A veces, por el tema de que el estado de la vía se encuentra pésima, puede ocurrir accidentes fatales. Entonces, todo eso se debe corregir, tiene que haber un monitoreo. Ahora, el centro de control. En el centro de control es justamente cuando existe, ¿no? Cámaras, donde existe, por ejemplo, el control de los semáforos, donde existe, por ejemplo, el control de la velocidad, todo ello, ¿no? No estoy entrando al tema de fiscalización, por ejemplo, en el caso de las fotopapeletas. Eso también puede ser, pero eso es otro tema, ¿correcto? Eso ya es el tema de transporte. Vamos al tema de infraestructura. Vamos al tema de evitar la congestión, porque vemos que muchos, por ejemplo, ya empiezan a mezclar lo que es fotopapeletas, ¿no? El tema de control de fiscalización, ¿no? Y es un tema prácticamente como de derecho, ¿no? Porque a veces a los fiscalizadores pues van y los atropellan, ¿no? Tienen que estar acompañados por policías, o a veces pues se exponen mucho. Muy bien, por ejemplo, recuerdo que un experto en derecho mencionaba, pues, ¿por qué me voy a exponer si solamente puedo hacer la papeleta con orden de captura? Y listo, no tiene por qué estar exponiendo a la persona, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, inspectores que han sido atropellados y todo. Entonces, el centro de control es el centro donde yo tengo las computadoras y tengo las cámaras, tengo el control de velocidad, todo, y hago un control in situ, ¿no? En vivo, ¿no? Y puedo hacer el registro ya. Y los terminales son edificaciones, son puntos de transbordo donde va a interactuar las personas y los vehículos, donde van a abordar, implica un área, tiene unos requisitos que justamente en la universidad lo estamos evaluando, ¿no? No es solamente teoría, no es solamente puede mencionar tema administrativo, tema legal, no, tiene unos requisitos que debe cumplir de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, que puedan garantizar una buena construcción, por lo menos mínima, que debe cumplir, ¿no? Que no ocurra, por ejemplo, lo que pasó en Fiori, ¿no? Que después cuando hubo el incendio del bus, ¿qué sucedió? Decían, no, tiene permiso de la municipalidad, el Ministerio de Transportes. Después, no, que tiene el ministerio, y al final todo se va a las manos, pero la gente murió quemada, y eso no es dable. Tiene que garantizar, ¿no?, la construcción y todo lo que implica de manera correcta, porque son los puntos primordiales que existen en la vía. O sea, necesitamos mejorar los terminales en todo el país, necesariamente, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. En ingeniería de tránsito tenemos estas 5 variables de acuerdo a Cali-Mayor, versión 2018. Y me menciona, por ejemplo, ya no estos 3 variables que es el hombre, la vía y vehículo, sino también ahora entra justamente lo que es la gestión de tránsito, lo que es dispositivos de control, y el medio ambiente. El medio ambiente implica todo, en el mejoramiento constructivo de las carreteras, en los vehículos que sean, pues, también con combustibles amigables, ¿no? Vehículos eléctricos, GNE, ¿no? Todo ello, medio ambiente ahora está en todo, ¿no? Y dispositivos de control tenemos, por ejemplo, los sinómetros, tenemos la central, pues, la centralización semafórica, la ola verde, todo ello, ¿no? Los semáforos inteligentes, todo eso implica la tecnología, dispositivos de control. Eso implica gestión de tránsito. Muy bien, continuamos. Y justamente había unas 3 variables que muy bien analizamos entonces en la Municipalidad de Lima, en lo que implica la ingeniería de tránsito y la gestión de tránsito. En este caso, lo que es la velocidad, ¿no? Si se mejora la fluidez del tránsito, los vehículos van a ir a una mayor velocidad, o sea, se va a mejorar el nivel de servicio, ¿correcto? El tiempo de viaje se va a reducir, eso es óptimo. Y el nivel de servicio, ¿no? Propiamente, o sea, la congestión también se va a reducir. Existe una relación directa entre estos 3 variables, ¿no? Y en el tema de la velocidad, ¿correcto? Entonces vemos acá la ingeniería de tránsito, en la gestión de tránsito, en la aplicación con la tecnología, y justamente lo que mencionaba ahora, lo que mencionaba André, en el caso del sismo, ¿no? También quise mencionar un poco. Lo que sucede es que nosotros también en nuestra ciudad capital tenemos, es necesario también ubicar el tema de la zonificación. Es necesario también reconocer el tipo de suelo donde nosotros nos encontramos, ¿no?
Por el estudio de mecánica de suelos, sabemos de que, según la regla AASHTO, las carreteras se deben de construir en unos suelos que no sean finos, estamos hablando que no sean limo y que no sean arcilla, ¿no? Ese problema, por ejemplo, ocurre en la selva, hay mucha arcilla. Pero sí, por ejemplo, en la granulometría tendría que ser, pues, un poco mayor, ¿no? Por ejemplo, para el tema de los pavimentos flexibles, tiene un grado de granulometría para hacer la mezcla asfáltica. Bueno, el punto es de que estamos en una zona sísmica y en el caso de la Costa Verde, ¿no? Vemos que toda la Costa Verde, el talud, perdón, el acantilado, toda la Costa Verde, corre un riesgo. El riesgo es de que de acá a unos años todo va a desaparecer, porque hace muchos años todo antes era hecho marino. Entonces sucede que estos sismos van a hacer que la erosión sea mayor. Entonces va a haber un riesgo inminente. Y estamos justamente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Toda nuestra ciudad de Lima corre un riesgo tremendo, ¿no? Justamente en el tema de las carreteras, en el tema de la infraestructura correcta, tiene que haber movimiento de tierras, ¿no? Entonces acá vemos en las cortes de sección, justamente estas son imágenes de un amigo también, amigo ingeniero civil también, Mendivil, Diego Mendivil, voy a dar mención también, voy a darle el crédito. El caso es de que menciona ahí, tiene que existir, ¿no? Para hacer carreteras es necesario que se haga obras civiles. No puede estar haciendo, pues, no puede hacerse, pues, sin hacer un estudio de topografía, sin hacer un estudio de mecánica de suelos, sin, por ejemplo, hacer movimiento de tierras, como bien ha pasado, por ejemplo, en Vía El Salvador, ¿no? Con el tema del accidente que pasó el año pasado, de la deflagración. No se hizo movimiento de tierras, se hizo nomás por encima, nomás, se echó el concreto y vemos el desnivel terrible, pendientes terribles, que cualquier vehículo hubiera ocurrido ese accidente. Hasta yo mismo, cuando yo fui manejando por ese lugar, el accidente es inminente, ¿correcto? Entonces, es necesario que haya nivelación del terreno, es necesario que haya movimiento de tierras, que haga cortes, que haga taludes, que haga cimentaciones, que haga movimiento de tierras, que haga también los suelos, el análisis del suelo, ¿correcto? Todo ello se tiene que hacer. Y acá vemos, por ejemplo, el tema de las superficies, ¿no? Lo correcto sería que exista bermas, veredas, cunetas. En Lima no hay cunetas porque justamente se considera de que no llueve, en provincia sí. Ahora, existe una relación con el tema de la velocidad. Acá podemos observar en este cuadro que existe una relación de acuerdo a si es una vía multicarril, es una vía expresa, entonces la velocidad por ende va a ser mayor. Pero si son vías, por ejemplo, de acceso, vías, por ejemplo, urbanas, la velocidad se va a reducir. Pero lo que sí me preocupa mucho es que tenemos vías mezquinas acá en el país. ¿Cómo va a ser posible, ¿no?, que tengamos vías de penetración de 2.5 carriles? Eso sinceramente es trágico, ¿no? Por ejemplo, entras a la sierra, por ejemplo, yo cuando iba manejando a dirección a Yauyos, así, a tierra de mi abuelita, ¿qué sucede? Que es una vía de un solo carril. Entonces, para seguir el otro vehículo que puede pasar, tengo que pegarme no, un poco al acantilado para que el otro vehículo pase. Me puedo caer al río. Y eso pasa en todo el Perú. Eso es mezquindad. O sea, ahí no se ha hecho un trabajo de diseño, no se ha hecho un trabajo de ingeniería, simplemente un trabajo de mantenimiento. Entonces, eso debemos corregir. Si queremos que nuestro país desarrolle, necesitamos mínimo 2 carriles por sentido. Porque acá vemos que el interior del país sí tiene un carril por ambos sentidos, y eso ya no es estable, ¿no? Yo creo que eso debemos corregir en el tema de estas carreteras de tercer clase, necesitamos mejorarlos, ¿no? No, ingenieros, que no pasa ni un vehículo, ahorita no pasa, pero yo deseo que crezca esta sociedad, yo creo que entren camiones, que la producción pues sea continua, que desarrolle, entonces necesito pues vías adecuadas, no vías mezquinas, sobre anchos en las curvas, para no invadir los otros carriles, los camiones que invaden y ocurren accidentes, todo ello, todo eso se debe corregir, ¿correcto? Yo lo he visto, por ejemplo, cuando viajé a Chile,
En cada curva tenían sobreanchos y los camiones no invadían el otro carril, ¿no? Como bien sucede, por ejemplo, en Pasamayo, en otro no invade el otro carril y ocurren accidentes. Eso no debe ocurrir. Necesitamos mejorar lo que es la geometría, ¿no? Entonces vemos la superficie de rodadura, vías afirmadas, pavimentos, vemos flexibles, ¿no? Que son las vías de asfalto, las vías de concreto, que son mucho más costosas, pero que duran más en el tiempo. Y vemos aquí el trabajo en sí que se desarrolla, ¿no? Justamente es cómo se debe desarrollar la vía. Y por otro lado, vamos a ver acá en el tema de las ciclovías, también que quería dar una mención, en el caso de cómo debe ser el proceso constructivo de una ciclovía, la manera correcta. Bueno, creo que tenemos unos pequeños problemas con la conectividad, con las redes. Nos estamos tratando nuevamente de enlazar con el ingeniero Pablo. A ver si nos regalan unos minutos. Listo. Se nos fue un poco la red, Pablo. Parece que hubo un problema con la conexión. Te Sí, escuchamos, perdón, te si el escuchamos. internet se ha cortado. Sí, sí, te escuchamos. Vamos a continuar. Estábamos hablando sobre el tema de las ciclovías, ¿no? Y algo que quería rescatar era justamente este punto, y de repente muchos ignoramos, ¿no? Es obligatorio a nivel nacional la promoción de la construcción de ciclovías, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones mediante el Plan de Desarrollo Urbano y o Plan de Desarrollo Vial Municipal. Entonces, en todo plan vial de cobertura nacional debe existir una red de ciclovías, pero eso también implica un estudio de ingeniería de tránsito. O sea, yo no puedo estar poniendo, ¿no?, una red de ciclovías que me congestione la vía, como bien, por ejemplo, ocurre en la avenida Tacna, ¿no? Sinceramente, yo veo que la avenida Tacna está congestionada y he reducido un carril. Por ejemplo, pienso que muy bien pudo haber sido un jirón, ¿no? Por ejemplo, puede ser, en este caso, todo Jirón Camaná, por ejemplo, muy bien pudo haber sido todo ese eje de ciclovía, toda esa vía peatonalizada, ¿no? Y ya no tengo que estar congestionando lo que es la avenida Tacna. Más bien yo debo darle prioridad al transporte masivo, una vía exclusiva para el corredor azul. Eso es lo que yo, por ejemplo, pienso, ¿no? Para darle fluidez, pero en sí se ha congestionado. Y así, hay muchas vías. El caso, por ejemplo, de lo que es la avenida Tupac Amaru, ¿no? La avenida Tupac Amaru también junto al Metropolitano se hizo una red de ciclovías. Entonces ahí también observamos de que nadie la usa, ¿no? Sucede que a veces se puede elefantes blancos, ¿no? Construye la ciclovía y nadie la usa porque es inseguro. Necesita también motivarse, necesita también que las ciclovías tengan pues sombras, árboles, todo ello. Existe una relación directa a las ciclovías con las áreas verdes. Eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, justamente acá vemos, según el Reglamento Nacional de Edificación 2016, página 123, la presente norma es de aplicación obligatoria para toda habilitación urbana en conformidad del Plan de Desarrollo Urbano Municipal y o el Plan de Desarrollo Vial Municipal, ¿no? Vemos la norma es la CO30, ¿correcto? En la clasificación de vías, justamente en Lima Metropolitana consideramos lo que es las vías expresas, arteriales, colectoras y locales. De acuerdo a la ordenanza 341, pero eso no tenía cobertura nacional, eso es solamente en Lima Metropolitana. Pero ahora sí existe, sí. O sea, si yo me voy, por ejemplo, a provincias,
a Loreto, a Puno, puedo clasificar, eso es primordial. Necesito clasificar las vías para empezar a trabajarlas. ¿Y cómo lo podría hacer? Tengo un fundamento acá, tengo el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, ahí sí lo menciono. Entonces, en base a ello, yo podría clasificarlo, ¿no? Entonces, vemos acá el plan de desarrollo urbano es básico para poder planificar la ciudad según el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Y acá, por ejemplo, menciono también al ingeniero Chamorro, ¿no? Él menciona el ancho, la longitud, la jurisdicción, la competencia, ¿no? En su libro, en la página 149. Otro experto, vemos acá a Cali Mayor, ¿no? Él menciona, las ciudades dependen grandemente de su sistema de calles. Ofreciendo servicios de transporte, muchas veces estos sistemas tienen que operar por arriba de su capacidad, o sea, saturadas, congestionadas, como bien sucede en Lima, con el fin de satisfacer los incrementos de demanda por servicio de transporte, ya sea para tránsito de vehículos livianos, tránsito comercial, transporte público, ¿no? Estacionamiento, etcétera, originando obviamente problemas de tránsito, cuya severidad por lo general puede medir términos de accidentes y congestionamiento. Eso es lo que está ocurriendo. Miren, justamente Cali Mayor ya falleció, ¿no? Y él menciona en su libro, en la página 17, es lo que está sucediendo, la congestión. Vemos, por ejemplo, acá al ingeniero Fernández, él menciona sobre el uso de las vías por distintos usuarios origina conflictos de tráfico. Se entiende esto cuando la vía está por encima de su capacidad. La congestión, nivel de servicio F, ¿no? Lo que entendemos en ingeniería de tránsito. Saturación total. Entonces acá vemos, se entiende esto cuando la vía está por encima de su capacidad, asimismo dicha área está sobresaturada, ocasionando pérdida de tiempo de viaje. El ingeniero Dextre y Avellaneda, vemos en sus libros también menciona, mejoraría básicamente el transporte público, lo cual reduciría considerablemente el tráfico vehicular. Por consiguiente, obtendremos buenos resultados, sobre todo una educación vial. Vemos lo que es primordial, darle prioridad al transporte masivo. La infraestructura tiene que dar prioridad al transporte masivo, ¿de acuerdo? Porque yo transporto mayor cantidad de pasajeros. Voy a satisfacer a mayor cantidad a personas que tienen menores recursos. Eso es un sistema de transporte de pasajeros masivo, un sistema de buses. Vemos acá también al ingeniero Chamorro, ¿no? Ingeniero peruano. La clasificación vial cuenta con ciertas características según Chamorro dice, ancho de vías, longitud, jurisdicción, competencia, función de cumple en tránsito rápido, accesibilidad y número de carriles. La infraestructura, definitivamente, ¿no? Vemos el tema de la longitud, el ancho de carriles, el libre tránsito. Y otro punto, por ejemplo, vemos en el caso de la zonificación. La zonificación implica directamente en la infraestructura. Vemos, por ejemplo, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, los anchos de veredas. Los anchos de veredas también van acorde, de acuerdo a la zonificación, al uso de suelo. Si, por ejemplo, son zonas comerciales, si, por ejemplo, si son zonas de estudios, son zonas residenciales, zonas industriales, existen unos anchos que puedan garantizar la seguridad vial. Entonces, acá implica también el tema del tráfico calmado, la movilidad urbana, ¿correcto? Y justamente donde existe transporte masivo es también donde va a generar mayor cantidad, pues, de población, de movilidad de pasajeros, de peatones. Esas zonas se van a volver más comerciales, donde está el transporte masivo, como bien ocurrió en la ciudad de Curitiba, ¿no? Que gracias a Dios también tuve la oportunidad de conocer. Entonces vemos acá, existe una relación con los predios colindantes, porque la altura de una edificación depende del ancho de vía. El ancho de la vereda, por ejemplo, tiene mucha relación a la zonificación de predios colindantes. Correcto, quería indicarles. Muchas gracias, André. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo, por tu exposición respecto a lo que es la infraestructura vial y la ingeniería de tránsito. Justo estaba viendo algunas preguntas. Bueno, tengo dos preguntas y algunas mías también. Creo que empezaré con los que nos acompañan. Justo un Correcto. alumno tuyo, Jordan Delgado Díaz. Justo también es de mi promoción, le mando un saludo a Jordan. Actualmente está Saludos, Jordan. en Estados Unidos y justo va también porque, bueno, conoce ya como tú mismo lo has mencionado, al viajar a diferentes países, conocemos diferentes culturas y eso nos ayuda un poco más a ampliar nuestra visión también como profesionales, muy aparte de la parte técnica, teórica, que siempre es importante, que es nuestra base, de todas maneras, el cambiar culturas y el conocer el panorama y la visión de otros países es
muy necesario para poder compararlos y positivamente, si es que es más que nosotros, pues proyectarnos a eso, ¿no? Entonces justo Jordan, bueno, actualmente vive en Estados Unidos, se lo publica en el comentario y ahí va la pregunta. Dice, bueno, saluda, buenas noches, ingeniero. ¿Usted cree que sea posible que en el Perú se pueda añadir un nuevo reglamento, como por ejemplo, en una intersección se puede realizar un giro hacia la derecha, aún así tenga semáforo con luz roja, siempre y cuando no haya vehículos que estén circulando en en su derecha de luz verde? Menciono esto porque esto ayudaría al flujo de los vehículos y también ahorraría el tiempo al conductor que quiere girar a la derecha. Esto está permitido en Estados Unidos y me parece genial. Saludos a la distancia. Bueno, saludar también a Jordan, ¿no? Hace muchos años que nos veíamos en la universidad y todo ello, la verdad que recordamos. Y bueno, es cierto, lo que sucede es que eso justamente implica lo que es la gestión de tránsito, ¿no? Lo que estaba mencionando. Vemos, por ejemplo, el estudio de tránsito, ¿no? Que es el estudio de los flujos vehiculares. En el estudio de tránsito justamente se prioriza los vehículos, y eso ya lo entendemos, es básico. Pero en la actualidad vemos de que tenemos que también dar prioridad a la vida, prioridad también a las personas, ¿no? Los semáforos lamentablemente no apoyan a los peatones. Entonces, ¿qué sucede? Existe conflicto vehículo-peatón, ¿correcto? Entonces, aquí justamente es un tema que ya se debe mejorar con el tema de la tecnología, ¿no? Vemos las cámaras, vemos el tema de la tecnología y la infraestructura. Tiene que haber una infraestructura también acorde. A veces, ¿qué sucede? En una intersección es muy cerrada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El vehículo tiene que girar, el radio de giro, no sé, todos se acordarán por el curso de ingeniería de tráfico, la longitud del vehículo y el radio de giro, ¿no? Entonces, acá ocurre de que ocurre ese conflicto, el vehículo tiene que abrirse, a veces invadir la vereda, ¿no? Es porque el diseño geométrico es terrible. Entonces, caso que debemos corregir. Es prioridad, entonces, como bien decía, el tema mejorar el diseño geométrico, ¿no? Darle prioridad a los peatones, el tema de tráfico calmado, camellones, adoquinado, es prioridad adecuarlo de acuerdo a los peatones, como bien indico, ¿no? Porque si yo solamente señalizo, no se respeta, tengo que mejorar el diseño geométrico. Si bien, por ejemplo, él ha visto en Estados Unidos, eso muy bien se puede aplicar en el Perú, ¿no? Pero también el tema es, a veces, pues, no existen volúmenes vehiculares, ¿no? Como si no hay vehículos, entonces las personas pueden cruzar. Y eso sucede en todos los países, en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que muy bien se puede, por ejemplo, poner un semáforo que sea un rojo rojo y todas las personas pueden cruzar, así como ocurre en Japón, en otros países, todos los pasajeros, todos los peatones cruzan libremente sin un riesgo, pues, de que puedan ser atropellados. Entonces, sí se podría aplicar. ¿Y cómo podemos hacer normas? Es justamente lo que estábamos conversando también en el curso de Observatorio de Movilidad Urbana con nuestro amigo Omar Bueno, justamente hablábamos, ¿no? Uno de los problemas que tenemos nosotros cuando estamos trabajando en entes de gobierno es que a veces las leyes nos limitan, las normas nos limitan. Y entonces, ¿qué sucede? Estamos atados de pies y manos, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, el ingeniero de transportes, como ocurre acá, ¿no? Tenemos muy buenos médicos que operan, ¿no? Nosotros también tenemos que así, justamente hacer eso, tenemos que operar, no tenerle miedo a modificar el diseño geométrico, ¿no? Para poder solucionar este problema. Pero el tema normativo, entonces, el ingeniero puede hacer leyes, a veces decimos, pucha, yo no soy abogado, ¿cómo puedo hacer? Pero no puedo hacer leyes, estoy atado. Sí podemos hacer leyes, los colegios profesionales pueden hacer leyes, entonces nosotros como ingenieros de transportes, desde el colegio de ingenieros, podemos crear nuestro marco normativo y podemos hacer leyes para poder trabajar el tema de infraestructura, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros, un poco que unirnos como ingenieros de transportes y desde el colegio empezar a crear nuestras normas, ¿no? Para que no estemos atados de pies y manos y mejoremos lo que es la infraestructura vial, que es uno de los principales problemas que tenemos en el país. Muchas gracias, Ok. André y yo. Sí, Pablo. Tengo unas cuantas preguntas más. Vamos a hacer un Sí, poco más corto. Bueno, también saludar a Cristian Morales, también de mi promoción que está ahorita viéndonos, nos está acompañando. ok. Un saludo a la distancia. Este,
Justo me preguntaron ya hace una semana, como lo tenía también de invitado a Omar Bueno, lo acabas de mencionar, Ujú. quedó la pregunta pendiente y seguro que me lo vas a responder claramente, un poco relacionado al tema y también muy curiosa su pregunta, no es ingeniero el que me preguntó, sí es ingeniero pero no de transporte y me dice, una pregunta me dice, ¿por qué hay paraderos en la Panamericana? ¿No? Que en conceptos generales, pues la Panamericana es una vía libre sin, digamos, intersecciones debería tener, ¿no? Que bueno, hoy en día, pues justo a Omar también le decía, ¿no? La Panamericana, en vez de una Panamericana, es una avenida, ¿no? Y ese concepto me lo dice Ujú. también Enrique Cornejo, ¿no? Porque es un tráfico y un caos completo, ¿no? Entonces, vemos paraderos, ¿por qué se debe eso, no? Yo le digo una respuesta a mi lógica, a mi sentido, pero tú que estás más enfocado en este tema, yo estoy metido Ujú. mucho en operaciones, nos podrías absorber esta pregunta, ¿no? Ok, sí, justamente eso lo veíamos también en clase en la universidad y, por ejemplo, comparábamos, ¿no? La Panamericana, sinceramente, ya ha colapsado, ¿no? Yo tenía que manejar continuamente para ir a clases del curso de ingeniería civil y la verdad que era terrible, ¿no? El estrés, el sol, los camiones malogrados, accidentes, atropellos en la Panamericana. Lo que sucede es que es una vía multicarril, vía expresa, vía segregada, no debe haber semáforos, supuestamente, ¿no? Por eso es una vía, pues, tránsito rápido, ¿no? Categoría de acuerdo a la ordenanza 341, Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Vemos de que debería ser fluida, nivel de servicio A, B, ¿no? C, estamos hablando de ingeniero de transportes, ingeniero de tránsito. Entonces, debería ser fluida, ¿no? Entre paréntesis, pero no sucede así. ¿Por qué? El tema de los paraderos, ¿no? Entonces hacíamos una comparación en el caso de lo que es la avenida Javich y lo que es, por ejemplo, Naranjal, ¿no? El tema del diseño geométrico, la geometría vial, la infraestructura en sí. El problema que se generó en el diseño de lo que es Javich, ese cuello de botella, choques, accidentes, terrible congestión, y lo que es la avenida Naranjal, ¿no? Entonces, eso se debería mejorar. El tema de que debe haber paraderos, podría haber paraderos, pero no deben obstaculizar el libre tránsito. O sea, tendría que tener una vía, ¿no? Segregar una vía aparte, una bahía, que no te congestione, y pues ahí puedan, pues, estos vehículos ingresar, ¿no? A lo que serían los módulos de los paraderos, sin congestionar, pues, libre tránsito de la vía, sin que te obstaculice, te obstruya, ¿correcto? Entonces, ahí viene pues el tema de la canalización, porque yo lo comparo, el tema del tránsito, con lo que es mecánica de fluidos, con un tema, por ejemplo, ahí, por ejemplo, los que me entienden, por ejemplo, en este tema, cuando tú pones en el río una roca, ¿no? Tú pones una roca y viene el agua y empieza, pues, a crearse remolinos, se vuelve turbulento, ¿no? Y eso es lo que sucede en el tránsito. Ese lugar se convierte turbulento y todo el mundo se aloca y entonces se ocurren los accidentes, empieza a invadir otro carril y choques y choques y choques, y eso es lo que provoca el accidente, ¿no? Provoca la congestión. Entonces, lo que necesitamos es canalizar, liberar el tránsito. Si quieres entrar al paradero, tienes que abrir pues con 50, 100 metros antes, ¿no? Justamente eso es diseño geométrico, infraestructura vial pleno, ¿no? Se debe mejorar el diseño necesariamente. Y pues uno de los problemas que tenemos es, no tenemos espacio público. Entonces, yo creo que una de las soluciones son las vías elevadas, ¿no? Las vías elevadas, peraltadas, que bien, pues, si no podemos aprovechar el espacio, pues aprovechemos pues, los aires, ¿no? Aprovechemos los aires. Y infraestructura, ¿no? Creemos más puentes, necesitamos más túneles, nuestra red vial está sobresaturada, necesitamos conectividad de toda nuestra ciudad capital, ¿no? Entonces, justamente necesitamos generar esta conectividad, ¿no? Uno de los grandes problemas también he visto lo que es la avenida Prialé, ¿no? La avenida Prialé también es otro caso donde los buses pues se paran en media pista, ¿no? Ese es más crítico, creo. Y sinceramente, antes en la municipalidad no se permitía ahí transporte público, ahora sí existe, ¿no? Pero ahí yo creo que la gente cruza en mayor riesgo, ¿no? Cruza y una vía, un tránsito, pero terrible la velocidad y puede haber un atropello. Entonces, yo creo que todo ello amerita analizarlo y tomar medidas en el asunto, ¿no?
Necesitamos solucionar estos problemas, porque si no los solucionamos va a haber muertes, accidentes, y eso es lo que no deseamos. Necesitamos mejorar nuestra infraestructura vial. Gracias, Andrés. Respecto a un poco acercarnos a un tema de infraestructura vial, también de lo que hemos o has tocado en esta pequeña exposición, yo había leído en una revista, la revista Vial en Argentina, al ingeniero Joachim Ken. Lo voy a citar claramente lo que dice un previo concepto, dice, señala, ¿no?, que los desafíos de la construcción de las carreteras a nivel internacional son el aumento del tránsito, el déficit y las condiciones de la infraestructura vial, la vida útil de los pavimentos, que justo lo que tocaste, la calidad de la construcción y el incremento de los costos directos e indirectos, sabiendo de que Perú es uno de los países que tiene mayor costo por kilómetro en construcción, en obras, y también conociendo que tenemos el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. Y él cita o lo cita la revista Vial como un punto principal, y luego, y analizando un poco ya ingeniería de transporte, porque también llevamos un poco el área de logística, dice, la infraestructura vial es la columna vertebral de la economía mundial. Eso es lo que él considera. ¿Tú cómo lo ves en este aspecto a nivel nacional respecto a esto? Porque, bueno, en ingeniería de transporte, cuando llamamos logística, cadena de suministro, bueno, el transporte de las cargas, tenemos una participación también como ingenieros, utilizamos, pues, ¿no?, estas infraestructuras viales. Y él ya lo extiende a nivel mundial, el concepto que él acaba de aplicarlo fue en el año 2010 en La Plata, en Argentina, donde influye exactamente estas ideas. No sé cómo tú lo ves, a tu experiencia respecto a la infraestructura vial. Muy bien. Primero, hay que identificar nuestra situación como peruanos, ¿no? Necesitamos analizar nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra geografía, ¿no? Hay que ubicarnos dónde estamos, porque a veces, ¿qué sucede? Muchos viajan al extranjero y copian, hacen copy-pega, ¿no? Hago copy-pega, por ejemplo, de otros países, pero no analizo lo que es la situación actual de mi país. O sea, pensemos como peruanos. Y uno de los puntos que quería ver, por ejemplo, cuando viajé a la ciudad de Curitiba y estuve investigando sobre Jaime Lerner, ¿no? En la Universidad Federal de Paraná, estaba investigando unas tesis, y justamente ahí vi de cómo Jaime Lerner, que fue el creador de las gran redes de transporte público modelo a nivel mundial, ¿qué sucede? Lo criticaban en esta tesis porque él no consideró la red de hidrovías. Acuérdate que allá es selva, es como Tarapoto, es como Yurimaguas, ¿no? Existen los ríos. O sea, ¿qué sucede? No utilizó, pues, no consideró esta red de hidrovías. Algo que acá sucede acá en el país. Nuestra selva peruana está aislada, no hay conectividad. Y algo que sucede, por ejemplo, acá en nuestra sociedad es que no existe continuidad de recorrido. Los camiones congestionan, sobresaturan las vías. No existe una red de transporte de carga. Justamente en la Municipalidad de Lima, cuando yo estaba en el tema de transporte de carga, y había, por ejemplo, las resoluciones, mencionaba las vías de transporte de carga, pero veía que no había conectividad. O sea, los camiones no van a volar y van a ir a conectar lo demás. O sea, no existe una continuidad de recorrido en estas rutas. No tenemos una infraestructura para el transporte de carga, para agilizar el tema logístico, ¿no? Para que no se rompa la cadena de suministros, el tema del tiempo, las frecuencias, el abastecimiento, ¿no? Entonces yo creo que aquí el tema básico es infraestructura, ¿no? Infraestructura para transporte de carga, infraestructura para transporte masivo. No se te escucha, Pablo. A ver, ¿escuchas? Ya, creo que ya te escuchamos. Perdón, el internet. Bueno, como bien decía entonces, el transporte
incrementa los costos de todos los productos, encarece. El transporte puede generar pues también pobreza, ¿no? Cuando no existe conectividad, pues se cierran las carreteras, vemos que no hay abastecimiento y eso es un problema grave. Entonces, aquí necesitamos ver el tema logístico, pues necesariamente entrar también el tema férreo, ¿no? El tema de carga, el tema de los camiones, una red, no solamente estarán parados en una sola vía, que es la vía de la carretera central, sino también ver otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, existe la vía de Huarochirí, la vía de Yauyos, la vía también por Cante, etcétera. Necesitamos también ver otras redes, ¿no? De integración. Entonces, el tema de crear nuevas redes, crear túneles, crear puentes, es necesario considerarlo. Caso, por ejemplo, un ejemplo, tenemos el túnel de San Juan de Lurigancho. ¿Cuán necesario fue este túnel, ¿no? Que fue cerrado muchos años y que decían, pues, no, se ha fisurado, se va a caer el túnel, ¿no? No, que existe un accidente. El concreto por naturaleza se fisura. O sea, todos los ingenieros civiles conocemos que el concreto por naturaleza se va a fisurar. Entonces acá pues se le ha hecho unos aditivos, con tal que no afecte al diseño estructural, no va a haber problemas. Entonces, justamente eso hay que analizarlo bien, ¿no? Necesitamos una correcta infraestructura, un correcto diseño geométrico, analizar los volúmenes vehiculares, priorizar las rutas, la vocación de servicio. Entonces, eso es lo que quería indicarte. Entonces, necesitamos pues crear una red de transporte de carga para que no haya ese desabastecimiento, ¿no? Es necesario priorizar la infraestructura vial. Y no necesariamente, o sea, también eso, pero creo que también sería bueno organizarnos, porque, bueno, una red de, bueno, Lima, pues, como capital céntrica, pues, para llegar al Callao utilizamos, pues, las vías principales. Entonces, como tú ya lo ves y lo vivimos todos, la congestión es totalmente terrible, camiones, vehículos particulares. Se aplicó en algunas zonas lo que era el pico placa hace unos años, y se notó de todas maneras en algo la diferencia de la liberación de las vías, un poco, el tema del transporte de carga, en muchos se tocan el tema de las elecciones municipales, como una propuesta de liberar las redes, es cambiando los horarios. Siempre escucho de algunos candidatos, seguro bajo sus especialistas, técnicos, ingenieros, de cambiar los horarios y me parece bien. Yo siempre soy de acuerdo de que las personas de transporte de carga deberían de trabajar de amanecida porque es donde la vía está más libre, ¿no? Y en ese caso liberar las vías ya en las mañanas, porque un camión malogrado en una Panamericana ya es un caos terrible, ¿no? Y muy aparte de que, justo hablando de la infraestructura vial, las vías son pues totalmente, yo diría hasta abandonadas, pues por más que me digan de que están en concesión, yo no sé en qué parte están en concesión, porque incluso encuentro deformaciones, no baches, pero deformaciones por el tipo de calzada de los neumáticos de los vehículos, de los camiones. Entonces, y la mala atención de los peajes, de las colas inmensas, que supuestamente yo pago mi dinero para tener un Ujú. mejor servicio, y lamentablemente, pues en vez de recibir algo mejor, es un desastre, ¿no? Y yo me acuerdo, iba conversando con un taxista que pagó el peaje y le dan este papel, estas boletas, y lo bota. Y yo le digo, ¿por qué botas en la vía? Y me dice, mira, mira el tiempo que nos hemos demorado para poder pasar. Entonces, por lo menos que barran, pues, porque para que justifique los 5 soles 20 que estoy haciendo, en ese momento. Entonces, ya esto abarca de lo político, de lo que parte de la ingeniería a la parte política, y también quería entrar esto porque, y profesionales tenemos muchos profesionales y muy buenos. La ingeniería de transporte ya tiene un poco más de 30 años de fundada, pero tenemos de todas maneras ahí nuestros amigos que son enemigos en el buen sentido de la palabra, porque son los ingenieros civiles que se llevan sus especialidades en transporte. Y tenemos un montón de señalizaciones acá en Lima, pero no funcionan. O sea, no sé, no todas, pero algunas no funcionan como debería ser. Tú en tu exposición no dices, el ingeniero tiene que ir a campo, es cierto, el ingeniero tiene que ensuciarse los zapatos, quien tiene que conocer la realidad de lo que está pasando para poder sacar sus conclusiones. Incluso el ingeniero de transporte, bajo mi poca experiencia y mi formación profesional,
lo diferencio de otras ingenierías porque nosotros vamos al comportamiento humano de la persona, ¿no? Ujú. Analizamos el comportamiento del usuario. En cambio, el ingeniero civil u otras especialidades aplican, pues, bajo sus teorías y sus prácticas estos conceptos. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está fallando en nuestras vías? Porque tenemos tecnologías, tenemos ingenieros, tú tienes una trayectoria en las municipalidades, lo ves muy de cerca, pero aún seguimos fallando. Yo sé que esto no se va a corregir porque es verdad, el tema es de infraestructura. Yo me acuerdo en la clase cuando llevamos ingeniería de tráfico, de tránsito en cuarto Ujú. año, mucho nos hablabas con un antecedente respecto a la infraestructura y cómo es la colonización, cómo Lima se empieza a construir y se empieza a expandir, pero más se Claro. dedicaban a expandir a Lima los de nuestras raíces que son de la sierra, pero no visualizaban lo que se venía más adelante, que era pues la infraestructura y por dónde iban a pasar nuestras vías y que hoy en día lo estamos recibiendo como un golpe fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos falta, Pablo? O sea, ¿qué análisis nos falta? ¿Cuál es el error, tal vez, ¿no? que estamos cometiendo? O todo realmente es político, no lo sé. A ver, ¿qué nos podrías decir de esto, Pablo? Bueno, quería hacer mención a un experto, en este caso a Eduardo de Vasconcelos, ¿no? Él es ingeniero civil y sociólogo, y él justamente menciona, ¿no? En el tema del desorden, ¿no? De cómo se ha generado el tema de las invasiones, ¿no? Estoy parafraseando lo que él ha mencionado, ¿no? Porque lo traduje del portugués al español, y en este caso, lo que sucede acá en nuestra ciudad, lo que ha pasado es una mala planificación, ¿no? Del tema de la migración, como bien mencionas, ¿no? Y justamente esto les causó bastante sorpresa, justamente de una charla en la Universidad de Guadalajara, en México, un amigo también doctor, eh, mencionaba, ¿no? De cómo la diferencia de lo que es la Molina y cómo es, por ejemplo, el tema de Pamplona, el muro, ¿no? Esa pobreza, por ejemplo, las invasiones, las zonas altas, zonas inaccesibles. Primero, una falta de planificación, ¿no? Vemos de que muchas personas migraron por el tema del terrorismo, el tema político, todo, etcétera. ¿Qué pasó? Se volvieron lugares inaccesibles. Las personas también cuando van a tomar su terreno, cuando invaden todo, ¿qué sucede? También son vivos, aumentan sus terrenos, sus estacas y no hay calles, no hay vías de accesibilidad. Se vuelven vías tuburizadas, sinuosas. ¿Y qué sucede ahí? Pobreza, ¿no? Delincuencia, inaccesibles, un incendio, muerte. Entonces, vemos aquí que no hay un control del gobierno local, ¿no? Un control de la municipalidad distrital, un control del gobierno provincial, ¿no? De ordenar en ese entonces, ¿no? En ese momento. Ese es uno. Dos, en el Perú tenemos ingenieros, muy buenos ingenieros, no podemos decir que son malos, son buenos, ya, porque yo escuché por ahí, por ejemplo, no, que en el Perú no tenemos buenos especialistas, y que, por ejemplo, se están haciendo obras, grandes obras, ¿no? Extranjeros vienen, están haciendo obras, traen sus especialistas, pero nuestros ingenieros peruanos son buenos, hay que reconocer, ¿de acuerdo? Ingenieros civiles, ingenieros de transporte, pero ¿qué sucede? Como que pensamos que acá en el Perú, pues, no todo lo peruano es malo, ¿no? Pensamos que todo lo extranjero es bueno. Copiamos lo de afuera y no consideramos. Hay que entender la cultura. El ingeniero de transportes, como bien dices, tiene que llegar a las personas. A mí me ha tocado exponer a las poblaciones. Lo que pasa es que nosotros como entes de gobierno, a veces cuando estamos representando ya sea municipalidad o como ingenieros, como que se ha perdido la credibilidad, ¿no? Como que ya no nos creen, pues, porque muchos han venido antes de repente y no han solucionado el problema. Pero hay que analizar, ¿no? El tema a raíz. ¿Cómo se ha generado este problema? Mala planificación. En el tema, por ejemplo, no existe una red vial. Se hacen edificaciones sin considerar la red vial. Lo primero que se hace es las redes de accesibilidad. Primero se diseñan las vías y después se edifica. Eso es lo correcto, pero acá pasó de manera inversa. Así que nosotros tenemos que retroceder, ¿correcto? Existe una mala planificación y lo que necesitamos hacer entonces es crear una nueva red vial.
Yo he visto, por ejemplo, la carretera central, Huaycán. Huaycán está sobresaturada de gente. Existe mucho transporte público en Huaycán. Pero si yo veo por el otro lado Cieneguilla, no hay gente, no hay transporte público. Los de Cieneguilla, Manchay, para llegar al centro de Lima se demoran 2 horas, 3 horas. Es lejísimos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos integrar estos lugares con nuestra ciudad? Entonces, ahí entra el tema de infraestructura, ¿no? En el tema de crear túneles. Por ejemplo, un túnel que una Cieneguilla con Huaycán, asunto arreglado. Manchay con Villa María del Triunfo, asunto arreglado, ¿no? Integrar Pachacamac, integrar Lurín, ¿no? Que puedan tener ellos accesibilidad al tren eléctrico. Todo ello es obras de infraestructura, ¿no? Necesitamos más túneles, necesitamos más puentes sobre el río Rímac, más puentes sobre el río Lurín, más puentes sobre el río Chillón. Necesitamos crear una nueva red, porque nuestras redes ya están saturadas, ¿no? Entonces, justamente esto implica crear una red exclusiva de transporte carga, una red exclusiva para el transporte público, que ya no compita con los vehículos informales, ¿no? Digamos, los taxis colectivos, todo ello. Entonces, eso es un tema que debemos analizarlos bien, los estudios de demanda de viajes, la vocación de servicio. Eso es prioritario, lo que no se ha hecho, ¿no? Que bien, por ejemplo, lo hicieron el YAICA el año 2004, y esto sirvió para que pueda ponerse en marcha el Metropolitano, que arrancó el año 2010, ¿no? Entonces, el Metropolitano se basa a justamente ese estudio de demanda de viajes que se hizo el año 2004, pero después para el tema de los corredores no hubo un estudio de demanda de viajes. Eso fue un tema que ha complicado toda nuestra ciudad, ¿no? Primero que en nuestra infraestructura pues no hay conectividad, ¿no? Vemos que son vías, por ejemplo, que después se convierten de embudos, ¿no? De 2 carriles se reducen, etcétera. Entonces, eso es uno de nuestros grandes problemas. Necesitamos crear una nueva red vial. Necesitamos hacer infraestructura, ¿no? Para mejorar nuestra ciudad capital, ¿no? Y no solamente el Perú, sino también en todo el país. En provincias es peor todavía porque, como bien decía, son vías de 2.5 metros, ¿no? Donde tienen que pasar pues el camión, la combi, el bus, imagínate, y el acantilado. Eso también tiene que haber un trabajo de rediseño, ¿no? De ingeniería. Entonces, justamente entonces aquí no es que los ingenieros civiles sean enemigos, ¿no? Ahora te digo también como ingeniero civil, sino el caso es de que considerarlo, ¿no? Que es prioritario el estudio de demanda de viajes, ¿no? Y como bien decía, pues, Eduardo Vasconcelos, el ingeniero tiene que resolver estos problemas. El ingeniero tiene que saber llegar a la gente, explicarle, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros como ingeniero de transporte. Cuando tú dices que hablamos del usuario, necesitamos conocer al usuario, necesitamos explicarle al usuario. No vamos a sorprenderlo, no vamos a engañarlo, ¿no? Porque para eso necesitamos, por ejemplo, las encuestas de opinión. Hacemos nuestras encuestas de opinión y en base a eso tomamos medidas, ¿no? No vamos a tomar medidas pues porque, en fin, necesitamos saber la opinión de la población, la idiosincrasia, qué piensa, su cultura, el nivel económico, ¿no? A mí me ha tocado hacer encuestas, por ejemplo, en Manchay, ¿no? Y sinceramente a mí me sorprendió, no me sorprendió sinceramente que haya gente de Manchay que vaya a San Juan de Lurigancho. Yo no pensaba que de Manchay había un montón de gente que iba a San Juan de Lurigancho. Y de Manchay pues bastante gente que va a la parada, ¿no? Haciendo mis encuestas y he visto, por ejemplo, que la gente tomaba colectivos, bastantes colectivos, ¿no? Y eso yo lo pude ver porque yo mismo también estaba haciendo encuestas y tuve que contar personal, ¿no? Entonces, eso es, nosotros llegamos a la gente, conversamos, hacemos los estudios de demanda, es un plus que tenemos como ingeniero de transportes, que llegamos a la gente y tenemos también explicarle a la gente, que puedan confiar en nosotros, ¿no? De que tenemos ese respaldo, su opinión, y a la vez pues hacer, mejorar la red, ¿no? Mejorar los tiempos de viajes, la calidad de vida en sí, ¿no? Cuando se mejora el tema de tiempo de viajes y, bueno, la movilidad en sí, ¿no? Bueno, justo ahorita Cristian Morales acaba de hacernos una pregunta, te lo comparto. Buenas noches. Una consulta, me dice, para la línea 2 de Metro de Lima,
se está construyendo la ciclovía entre la vereda y la avenida Nicolás Ayón. ¿Será viable esta opción, sabiendo que esta vía era de alto tránsito y con transporte de carga? Además, como seguridad de los ciclistas, solo han colocado toperas. ¿Qué otra opción de diseño se podría dar? Abrazos a la distancia. Saludos, amiga Evo Morales. Bueno, yo creo, justamente hice hincapié en el Reglamento Nacional de Edificaciones. El Reglamento Nacional de Edificaciones menciona cómo se debe hacer una ciclovía, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones menciona poner un muro peraltado, ¿no? Un murito peraltado, como una berma, ¿no? Como de repente, vamos a llegar a ese contexto. Muro peraltado, esa bermita que separa que el vehículo no puede pasar al otro lado. Si yo pongo, por ejemplo, estos tipos volardos, como hay, por ejemplo, en la vía expresa, ¿no? Ciertos tramos, o en la Tupac Amaru, creo, ¿no? Donde los vehículos pueden meterse esos tubos porque son flexibles y puedes invadir el carril. O sea, yo creo que eso no brinda seguridad. O sea, eso no brinda seguridad, ¿no? Hay que diferenciarlo bien. Entonces, lo correcto sería a lo que ya existe, pues, ¿no? No vamos a inventar la pólvora. O sea, no vamos a nosotros a crear, a innovar cuando ya está normado. Ingenieros civiles que han analizado bien este punto y por respeto a la ingeniería se debe hacer de acuerdo a lo que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Una vía exclusiva, ¿no? Ahí dice el ancho, muy bien puede ser, por ejemplo, un carril que es un promedio de 3 metros, para que puedan, pues, tranquilamente dos bicicletas andar, ¿no? Y bueno, un muro peraltado. Si yo pongo esos toperoles, un vehículo por un borracho, todo se mete y adiós, ¿no? Entonces acá el tema es, tiene que ser una vía exclusiva y como dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Con este murito, una vía exclusiva, que no comparta con peatones, porque otro de los problemas es también que la gente ahora está usando los scooters, ¿no? Está usando, y son vehículos eléctricos y van a velocidad. Y se supone, ¿no? Si estos vehículos motorizados que van a una velocidad mayor deberían ir pues en la vía pública, no estar en las bicicletas, ¿no? Porque la bicicleta, pues en la ciclovía tienes que ir a una, son exclusivamente para vehículos no motorizados, exclusivamente para bicicletas, ¿no? Entonces, eso sería. Uno de los problemas en contra también es que te reduce la vía, te genera congestión. Entonces, yo pienso también hay que analizar bien, hay que tomar con pinzas, ¿no? Por eso yo digo, se debe hacer un estudio de tránsito, no proponer la red vial, la red de ciclovías por todas las vías troncales, porque voy a generar mayor congestión. Porque mira, encima de la Nicolás Ayón tienes un transporte masivo, ¿correcto? Tienes un transporte masivo, la línea 2, bueno, aunque dice que no debe competir, pero está el corredor rojo, si no me equivoco, ¿no? Entonces, el caso es que hay transporte público, eh, hay que analizar con pinzas, porque justamente en los estudios de tránsito, ahí se hace el estudio de volúmenes. Tienes que ver los vehículos, la clasificación de vehículos, el UCP, la unidad de coche patrón, si hay mayor cantidad de camiones. Si hay mayor cantidad de camiones, te genera mayor congestión. Los camiones siempre van distanciados con los autos, te genera congestión. Entonces tienes que tomar medidas, ¿correcto? Entonces todo eso todavía está en análisis. Y si yo le sobrecargo con una red de ciclovías, me va a saturar más, ¿no? Entonces eso tengo que tomar con pinzas. La verdad, yo pienso que si hubiera habido otra opción de poner en otro lado la ciclovía, Se ha perdido otra vez tu audio, Pablo. Otra vez tu audio se ha perdido. Y sí, ahora sí. ¿me escuchas? Sí, entonces eso era lo que estaba indicando, ¿no? El caso es de que se debe hacer un estudio de tránsito previo, ¿no? Y la idea es no sobresaturar las vías de más de lo que están, ¿no? Si vemos que si tiene un nivel de servicio DEF, imagínate, le reduzco un carril, peor va a ser, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo en la carretera central. Y ahorita también el tema de la línea 2, aunque parezca mentira, va a generar también más congestión porque va a salir un montón de gente. Vemos la línea 1, ¿no? Cómo sale un montón de gente, por ejemplo, en las estaciones del metro. Vemos en San Juan de Lurigancho, vemos en Javier Prado, ¿no? Y aunque parezca mentira, congestiona. Hay que tomar bastante en cuenta eso, los estudios de tránsito, los volúmenes peatonales, los volúmenes vehiculares, los paraderos, reubicar paraderos, todo ello.
se tiene que analizar. Y el tema de ciclovías, aunque parezca mentira, también te sobrecarga, también hay que analizarlo con pinzas. Bueno, eso sería. Sí, pero ahí está la observación, Pablo. Nosotros estamos hablando de una línea 2 que ya ha sido un proyecto ya, digamos, planificado. Y bueno, Ujú, Cristian nos comparte, y como ingeniero también bajo su perspectiva, ujú, esta realidad, ¿no? O sea, claro, la opción que tú das es hay que tomarlo con pinza y hay que hacerle un estudio, pero yo me voy, ¿por qué vamos a hacer un estudio sobre un estudio? Porque si yo voy a hacer un proyecto o una obra, tengo que analizar todo mi perímetro, ¿no? Tengo que ujú, focalizar, tengo que hacer un ujú, estudio completo. Cuando uno hace una edificación, tú que eres ingeniero civil, contratan ingenieros de transporte también para poder ver el tema de la vía o lo que circula en el tema del perímetro. Entonces, ujú. acá hay un error. Acá hay un error porque si ya un colega nuestro ya encuentra una observación muy delicada, sabiendo que estamos ahorita con el tema de la ciclovía, ¿se puede corregir? Posiblemente sí, se pueda corregir, pero esa no es la idea porque se estará construyendo. Entonces, ¿para qué gastar más o invertir más en algo que ya se está haciendo ahorita? No, y a eso es a lo que voy. Yo no conozco quiénes habrán hecho el proyecto, pero ahí está la observación, ¿no? Y en el tema del Sí, metropolitano es otro tema, con el trabajo en el metropolitano, ujú, la demanda, pues, al estudio del año 2004 ya no es equivalente a la actual, ¿no? Ya pasamos la cantidad excesiva hasta más del 100% de los validadores que ingresan diario, y por eso es que Naranjal colapsa totalmente. Ahora tenemos sí, el pequeño corte de los 10 kilómetros de diferencia de la vía complementaria hasta Chimpuoyo, Caraballo, que ojalá podamos con eso un poco ujú, liberar lo que es Naranjal, pero a sus alrededores tenemos pues también los cuellos de botella que has pasado en Naranjal, sí. ¿no? Y que es un estudio pues también yo no lo habrán hecho, me imagino, en medianoche, porque de verdad es muy Por el cuestionable, alto Pablo, volumen. lo que pasa, ¿no? Mira, Entonces, sí, te escucho, Pablo. ¿Qué sí, justo piensas? lo que tú indicas, ¿no? No se puede hacer un estudio sobre un estudio, eso es correcto, ¿está bien? Lo que sucede es lo siguiente, bueno, como ingeniero de transporte hay que entenderlo bien. Nosotros como ingeniero de transporte llevamos este curso de ingeniería de tráfico, y esto no generalmente lo llevan en civil, en ingeniería civil. Acuérdate que ingeniería civil es muy amplio. Ellos ven, por ejemplo, aguas. Nosotros somos como una especialidad en ingeniería civil, somos más especialistas en lo que es transporte, tránsito, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, como ingeniero de transporte, consideramos más, tenemos más énfasis en el tema del tránsito y los volúmenes vehiculares, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros observamos el tema, por ejemplo, eh, se va a hacer una edificación, es necesario que haya un estudio de impacto vial, ¿correcto? Entonces consideramos los días típicos, los días atípicos. Nosotros, nuestro plus es que consideramos los estudios de demanda de viajes. Hacemos nuestras encuestas de opinión, ¿no? Tenemos esos datos que el ingeniero civil no lo tiene, ¿entiendes? Entonces, nosotros podemos planificarlo más, nosotros podemos incidir un poquito más aún. Entonces, no es hacer de un estudio, un sobreestudio, no, sino estamos corrigiendo algunas cosas que se les puede escapar, porque si se les escapa, ojo, acuérdate, cuando hacen una carretera, hacen un índice medio diario anual, hacen o sea, ¿qué sucede? El volumen lo toman de manera general, no lo toman como nosotros, por ejemplo, así, días típicos, la hora que hay mayor demanda, no, no lo toman así, ¿me entiendes? Entonces vamos a observarlo, observamos. No ven, por ejemplo, el tema del nivel de servicio como lo estamos viendo nosotros, ¿no? A mayor profundidad, el tema de los vehículos, en el tema de por ejemplo, la dimensión de los vehículos, el radio de giro, todo eso, los volúmenes. Vemos que el parque automotor aumenta cada vez más, las vías están más sobresaturadas. Entonces, ¿eso qué requiere? Necesitamos vías más anchas, necesariamente, ¿no? Entonces, aquí necesitamos mejorar la red vial, necesitamos pues hacer de repente ¿cómo te explico? Una, unos, necesitamos también cambiar, ojo, lo que sería las vías, la continuidad de las vías, ¿no? Entonces, justamente todo eso implica, como estaba diciendo entonces, el plan de desvíos, perdón, un plan de desvíos. Entonces, si hay una vía troncal, ¿no? Que está sobresaturada, tenemos que ver de repente otras vías alternas que tenemos que puedan, pues,
ser un pie de apoyo, ¿entiendes? Por ejemplo, si tenemos un ejemplo, tenemos lo que es la avenida Petit Suárez, la avenida Arenales, ¿no? Se apoyan en sí. Entonces necesitamos vías alternas. Vemos, uno de nuestros problemas es que las vías están sobresaturadas, que existen cuellos de botellas, que no tenemos opción, no tenemos opción. Entonces, ¿cómo la generamos? ¿Entiendes? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Expropiación, de repente crear nuevas vías, porque vemos que no hay continuidad de recorrido. Entonces, eso necesitamos analizarlo. Ahora, por ejemplo, en Naranjal se va a hacer el tema del el teleférico, va a ayudar, por cierto, y necesitamos pues mejorar, ¿no? Justamente estos cruces, no poner de repente tantos tiempos de ciclo, ¿no? Canalizar las vías, son temas de diseño geométrico que se pueden corregir y que tenemos que tomar énfasis y analizarlo, ¿no? Justamente esto es el estudio de tránsito. El estudio de tránsito tiene que ser continuo, tiene que ser pues analizando los volúmenes, porque los volúmenes vemos que cada vez se van incrementando y la ciudad se va congestionando más, hay que tomar medidas que duren a un proyecto más largo, ¿no? A un largo plazo, no solamente a corto plazo. Entonces, como te mencionaba, no es solamente hacer un estudio sobre estudios, sino es bueno ser incisivo, es bueno analizarlo porque de que se les escapa, se les puede escapar, ¿no? Acuérdate que también nosotros tenemos como herramienta el bici, la cual no podemos simular, ¿no? Los volúmenes y proyectarlo de acá a un tiempo, ¿no? Entonces, todo eso es justamente herramientas, tecnología, gestión de tránsito. Tenemos las cámaras, tenemos los drones, tenemos todo esto que antes no contábamos y que podemos, pues, de una y otra forma nos ayudan a hacer un monitoreo y a controlar lo que es la congestión, la movilidad urbana, ¿no? Bueno, Pablo, seguir hablando sobre la ingeniería de tránsito, de tráfico y infraestructura vial y muchos temas relacionados a la carrera, pues es hacer una tertulia, conversar toda la Sí, amanecida, ¿no? Y sacar temas puntuales, interesantes, y seguro conclusiones discrepamos, seguramente también vamos a pasar por esto, pero lo bonito es de lo que uno aprende, tratar de compartirlo, ¿no? Y muy agradecido, Pablo, por tu tiempo, por aceptar la invitación. Como siempre hago mención a nuestros antiguos ponentes que nos han acompañado. Bueno, la Asociación Peruana de Ingeniería de Transporte, API, se crea en el año 2013. Tú fuiste uno de los primeros que nos acompañó en la universidad cuando yo era estudiante y acompañó, me acuerdo, al doctor Enrique Cornejo, el exministro de Transporte, nos acompañó para que podamos iniciar esta bonita aventura de promover la carrera de Ingeniería de Transporte en esas épocas, pues en épocas de pregrado, donde cuando los conocí a ustedes y bueno, nos apoyaron y tú siempre estás a disponibilidad y el compromiso se nota desde nuestras escuelas, de nuestros años menores hasta el día de hoy. Entonces, ese es el objetivo de la asociación, ¿no? La vida universitaria es una vida muy bonita y muy distinta, a veces un poco política también, pero interesante porque a veces nos olvidamos un poco de la carrera y no nos damos cuenta que la ingeniería de transporte no es una ingeniería civil, una ingeniería industrial, sin faltar el respeto a estas carreras donde pues hay muchas universidades que lo tienen, tanto privadas y públicas, y que cualquiera lo puede resolver, ¿no? En sus capacidades. El ingeniero de transporte, pues nosotros no los tenemos en todas las universidades, somos muy pocos y tenemos, como conversaba con Omar, con Roy, buenos y grandes, como grandes ingenieros como tú, y seguramente como varios que nos están viendo en sus especialidades, pero que hacen una vida muy positiva, y me alegra que les vaya bien, pero de repente nos olvidamos de que nuestra carrera no se está desenvolviendo. Tengo información de que CEPREVI no ha tenido a ingresantes de ingeniería de transporte este año. Entonces, da pena y también un poco de frustración porque hasta podemos pensar de que puede desaparecer la carrera. Y analizando un poco de fondo, pues nuestra escuela de ingeniería de transporte está conformada hasta el día de hoy con un 80% de grandes docentes y de buena fe que nos enseñan, pero que no son ingenieros de transporte.
y en términos coloquiales, pues una cosa es tu sangre y otra cosa es que seas, una cosa es ser el hijo y otra cosa es ser el primo o el sobrino, ¿no? Entonces, no ven o no sufren o no tienen ese sufrimiento que tal vez nosotros podemos ver cuando terminamos la carrera, ¿no? Entonces, ese es el fin de la asociación, de promover. Estamos en este proceso de seguir promoviendo la carrera de Ingeniería de Transporte, llamando a los ingenieros egresados, dándoles las invitaciones para que den su tiempo y su disponibilidad de seguir compartiendo, porque hay jóvenes detrás de nosotros que quieren seguir esta carrera, que no se quieren desilusionar de la carrera y que quieren seguir forjándose y bueno, y haciéndonos competitivos y grandes profesionales. También hago presente a la mención que hiciste y a la dedicatoria al ingeniero Camacuari, también mi profesor, que lamentablemente nos dejó, mencionar a Julio, un profesor y un gran amigo mío, que me chocó su partida y que siempre he tenido una comunicación muy cercana con él. Eh, Gallegos también se nos fue. Pérez Bolívar, también, si no me equivoco, también partió, y que nuestra escuela está de luto por la pérdida de grandes profesores que nos abandonan, y que el bonito recuerdo que podemos darle y el homenaje como el que tú haces el día de hoy, de que me imagino que tendrás mucha experiencia con Camacuari, muchas vivencias con él, y que haces honor a lo que él te enseñó, y que seguro desde arriba está muy alegre de lo que estás haciendo por nuestra carrera y como profesional, Pablo. Este, Adelantarme también brevemente de que tenemos, ya te conversé por interno, un pequeño proyecto que vamos a impulsarlo fin de mes, muy interesante para nosotros. Y también vamos a conversar con la escuela para ver cómo podemos profundizar este tema de la carrera, y que ya le vamos a estar informando de manera pública. Queremos concretar algunos detalles nada más, pero que este fin de mes no pasa y va a salir público, y vamos a tener a Pablo como uno de nuestros representantes, va a ser uno de nuestros representantes de Perú. Así que, Pablo, muy agradecido por contar contigo, ¿no? En esta pequeña conferencia que nos has dado. Muchas gracias, André. La verdad, para mí es muy grato participar, ¿no? Compartir nuestras experiencias, compartir esos temas. Son temas muy interesantes que hemos vivido, la experiencia, el trabajo en la universidad. Y bueno, agradecer a Dios también por ese tiempo, ¿no? Porque no es casualidad. Yo creo que se ha dado un tiempo propicio y bueno, agradecer a Dios por todo, ¿no? Por la vida, por la salud, ¿no? Y por nuestras familias, por todo, ¿no? Y que no perdamos la fe, la esperanza, ¿no? Porque yo creo que hay muchos buenos profesionales. Va a haber, lo que me motiva también enseñar en la universidad es que veo que hay muchos buenos profesionales. He trabajado también con exalumnos, ¿no? Y la verdad estoy muy contento, ¿no? Y eso es lo que nos motiva adelante, ¿no? No te desanimes, ¿no? Yo creo que sí va a haber muchos alumnos. Me han invitado para motivar la carrera, por ejemplo, en la Municipalidad de San Miguel, ¿no? Me he dado unas cuantas otras entrevistas y la verdad que va a haber muchos futuros ingenieros de transporte, ¿no? La carrera va a persistir, va a proseguir y nuestro país necesita profesionales de esta especialidad. Entonces, ponemos todo en las manos de Dios y sigamos adelante, ¿no? Yo creo que estamos en ese rumbo. Gracias, André, por la invitación y a todos por mi paciencia y por el tema. La verdad que ha sido... Gracias, Pablo. Sí, no te preocupes, vamos a seguir perseverando en esto de seguir buscando egresados. Vamos a continuar. Sabemos que contamos contigo, con Omar, con Roy, y hemos conversado, y le estamos heredando esto a nuestros estudiantes, que también ya lo vamos a tener en comunicación, Pablo. Sin nada más que decirte, gracias nuevamente, te reitero el agradecimiento, y será hasta otra oportunidad, Pablo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, gracias, Pablo, y hasta otra oportunidad. Cuídate. Gracias, cuídense mucho, bendiciones. Gracias.